voy a negarte un hecho de aberración jurídica. El Congreso de Kirchner declaró nula una ley. Sí. En realidad el Congreso lo que puede hacer es derogar la ley en el futuro, pero el que lo puede declarar nula es el juez. Sin embargo, el Congreso lo declaró nula. Absolutamente. Yo me preguntaría en este caso, yo tendría tres preguntas. Una es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó? El segundo es, ¿cómo fue que pasó? Y la tercera pregunta es, ¿por qué pasó lo que pasó? Yo creo que acá es donde viene el rol que yo esperaba de Ceferino Real. Ceferino ha trabajado mucho en la etapa anterior, con dos trabajos estupendos. Uno es Operación Traviata, que fue el asesinato de Rucci, que ya comentó Mariano, y el otro fue Operación Primicia, que fue prácticamente una operación planteada, según Ceferino, para provocar a los militares y ocurrió lo que ocurrió. Ceferino es periodista licenciado en Ciencia Política, es director de la revista Fortune, o Fortuna, ¿no? Fortuna, de un grupo editorial que es uno de los que ha resistido el embate de los Kirchner, el grupo Noticias. Ha sido asesor de prensa, creo, en la Embajada en el Vaticano, y es repito, es el que ha trabajado mucho en contarnos lo que pasó antes y por qué pasó lo que pasó. Muy bien, gracias Guillermo por la invitación, gracias al Instituto. El tema de hablar último es que las pocas ideas que uno puede tener ya han sido dichas, pero me seduce eso que plantea Guillermo, que creo que da vuelta. Estamos todos de acuerdo en el uso del pasado del kirchnerismo, especialmente de los derechos humanos como escudo ético, pero la pregunta es, ¿por qué ha tenido éxito? Porque al principio por lo menos sacó muchos votos en las zonas urbanas, porque pudo reconstituir la autoridad presidencial, porque le dio legitimidad, la que no tenía, por este uso del pasado. O sea, ¿cómo es posible que haya tenido éxito en eso, que es una maniobra evidente, que yo creo que todos estamos de acuerdo, de un grupo oportunista que nunca le habían interesado los derechos humanos, pero que les interesa por un objetivo político que es acumular poder? ¿Cómo pudo tener éxito? Y después, ¿cómo es que vamos a salir de todo esto? Yo creo, me acuerdo siempre de las primeras páginas de un libro de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, que Zabalita, que es el protagonista, se pregunta ¿cuándo es que se jodió el Perú? Yo creo que en realidad el tema de darle un nuevo significado a los derechos humanos no comienza con Kirchner, sino que comienza con una brevísima presidencia que fue la de Rodríguez Sá. Duró 7 días y una noche y él recibe a las Madres de Plaza de Mayo por primera vez, un presidente la recibe en la Casa Rosada y habla de una nueva generación que va a hacer una nueva política y va a fundar una nueva república. Un gran asesor de él era Horacio Berbisky, periodista. Creo que lo que se da cuenta Adolfo Rodríguez Sá es la extrema frustración de la sociedad argentina por la crisis del 2001. Y creo que lo que se da cuenta Berbisky, que después aplica muy bien Kirchner, es la necesidad de encontrar una explicación de cuándo se jodió la Argentina. Y creo que la explicación es, se jode en los 70. Creo que el gran chivo expiatorio son los militares, pero no porque no hayan cometido errores, porque en realidad la dictadura cometió todos los errores posibles. No solo hacer desaparecer personas, que yo he hecho libros demostrando la falsedad de los 30.000, pero claro, son miles y miles de desaparecidos creyendo que eso iba a pasar impune, que nadie los iba a reclamar. Guerra perdida, crisis económica. Es decir, que los militares hicieron en esos 7 años todos los errores imaginables. De la teoría política uno no podría decir qué errores puede cometer este gobierno. Bueno, cometió todos. Pero chivo expiatorio es otra cosa, es concentrar en un grupo todas las causas de por qué a este país le ha ido tan mal.
En el 2001 nosotros tuvimos a punto de una disolución, o por lo menos estaba presente. Me parece que el tema que contesta Rodríguez Say al principio y después Kirchner es esa respuesta a la gente. ¿Por qué somos el país de la eterna promesa? Por culpa de los militares. Que además la característica del chivo expiatorio es que es un sujeto bien identificable, pero que no tiene poder. Por eso es un chivo expiatorio, si no, no sería un chivo expiatorio. O sea, es un grupo identificable al cual se lo puede castigar. Porque si no, ¿cuál sería el objetivo de tener un chivo expiatorio? Entonces yo creo que ahí está la gran habilidad del kirchnerismo. Que en Argentina todos nos conocemos y sabemos que son oportunistas, pero el problema es la eficacia política. ¿Por qué logran legitimidad, reconstituir la autoridad presidencial? ¿Y por qué logran que el tema de los derechos humanos, aun cuando todos sabemos en qué ha derivado, no es un tema que la oposición lo tome? Le han preguntado hace poco a Macri qué es lo que iba a... Macri es uno de los candidatos opositores que puede ganar. ¿Qué es lo que iba a preservar de este gobierno? Bueno, dijo prácticamente todo, ¿no? Vamos a seguir con una aerolínea de bandera estatizada, en fin, un montón de cosas. No le preguntaron por la política de derechos humanos, pero él hubiera dicho, vamos a seguir con la política de derechos humanos. Porque no hay ningún candidato que verbalice todo esto que se sabe, toda esta situación de irregularidades y demás. Y eso es lo mismo que decir la eficacia que ha tenido el kirchnerismo en darle esta resignificación a los derechos humanos. Ahora, esto es posible también por la abdicación de un montón de sectores. Yo en mis dos últimos libros, uno es Disposición Final, que son un recuento de la dictadura por dentro a partir de declaraciones de Videla, y después Viva la Sangre, que está situado en Córdoba, encuentro que hay un actor muy importante en todo esto, que es la Iglesia Católica, y que yo la puedo poner como objeto de análisis porque soy católico. Creo que la Iglesia Católica estuvo en los dos lados del mostrador de la violencia política. En el caso de Videla, un católico integrista que considera que todo lo que él hizo, lo hizo orientado por Dios, y que toda su vida era una idea de perfeccionarse a los ojos de Dios. O sea, una persona integrista que es la expresión máxima de una corriente que nace en la Argentina en 1930 como reacción al liberalismo, que dice, que crea el concepto de la nación católica. La Argentina es y será una nación católica. Y las dos grandes fuerzas de esta nación católica son la Iglesia Católica y el Ejército. Y Videla expresa eso, o expresaba eso, el punto máximo de ligazón entre el Ejército y la Iglesia Católica. Ahora, en el otro libro, En Viva la Sangre, encuentro que Montoneros, que para mí es el grupo guerrillero más importante, el ERP me pareció siempre como la legión extranjera, pero Montoneros era algo que era muy argentino. Es una expresión peronista, por lo tanto es muy nacional y popular. Montoneros nace, y en Córdoba se ve bien claro, de la Iglesia Católica. O sea, los fundadores de Montoneros en Córdoba, pero también en otros lados, son todos jóvenes, en general hijos de familias conservadoras, que habían pasado muchos de ellos por el Liceo General Paz, o sea, vinculación con el ejército, y todos eran católicos, pero no católicos así nomás, como por ahí puede ser uno, sino católicos convencidos, con actuación a nivel pastoral. O sea, Montoneros nace en las sacristías
de la Iglesia, y eso se da en Santa Fe, en Buenos Aires, en otros lugares, pero en Córdoba, como Córdoba tiene esa capacidad de resumir muchas cosas que pasan, anticipar cosas que pasan a nivel nacional y resumirlas en su esencia, nos da, si pudiéramos hacer un experimento de laboratorio, Montonero es una creación católica. En el marco de lo que decía Mariano también, de una pelea interna en la Iglesia Católica entre una vertiente más conservadora, otra más progresista, después del Concilio Vaticano II, que se da en la Argentina y en todos los países, pero que en nuestro país fue muy importante, porque la Iglesia es muy importante. No solo porque somos muchos católicos, sino por la gran penetración capilar que tiene. En los 70 entonces tenemos una Iglesia Católica que está armando a los militares y también a montoneros. Entonces, lo que falta para mí de importante es la autocrítica de la Iglesia Católica. Y ahora que tenemos Papa, yo creo, para ser un poquito optimista sobre nuestro país, que me da la impresión de que lo que está faltando para dejar de buscar chivos expiatorios, para darle un significado más concreto y realista a los derechos humanos, para evitar la desmesura del kirchnerismo y la cobardía de la oposición, es que una fuerza relegitimada con el Papa Francisco, como la Iglesia Católica, encare lo que debió haber hecho hace unos cuantos años, una autocrítica de la Argentina a partir de ella, de cómo una iglesia puede alimentar a los que mataban por derecha y los que mataban por izquierda, cómo el mensaje de Cristo puede derivar en una institución que cobija a Videla y cobija a Firmenich. Yo creo que es nuestra única esperanza para que nosotros podamos hacer un replanteo y abandonemos los 70. Los 70 tienen un gran atractivo para nosotros, porque en pocos años hemos asistido a el fracaso de por lo menos tres patrias que congregaron a casi todos los argentinos. La patria peronista, la patria socialista, que murió antes de nacer, y la patria militar. Entonces, nosotros estamos volviendo siempre a los 70 para encontrar ahí que nos digan por qué, cuándo se jodió la Argentina y por qué se jodió la Argentina, por qué no podemos levantar. Yo, a principios de este año, era mucho más optimista que ahora respecto a la Iglesia Católica, porque el Papa Francisco en un momento dijo, en una reunión de cardenales de América Latina, estaba hablando de la educación católica, la utopía católica, y él habló de que en la Argentina tantos jóvenes de la Acción Católica se hicieron guerrilleros por una mala educación de la utopía católica por parte de la Iglesia. Pensé que por ahí venía. Creí que la Iglesia nuestra, digamos nuestra cúpula, iba a tomar ese guante y hacer lo que todos estamos esperando, que es eso, y no pasó nada por ahora. Pero sigo siendo optimista. Creo que la única fuerza que puede hacer algo por nuestro país en el sentido de poder pensar para adelante y no estar preso del pasado es la Iglesia Católica a partir de su grave responsabilidad en los 70. En el libro Operación Primicia, que él lo recordaba, un ataque de montoneros a un cuartel, personaje clave fue un chico que no era formoseño sino santafesino, que era conscripto, Roberto Mayol, que también era un joven católico, educado con los jesuitas. Bergoglio, incluso sus primeras experiencias como profesor lo hizo en ese colegio de la Inmaculada en Santa Fe, donde estudió Mayol, hijo de padre conservador, antiperonista, y siempre me llamó la atención
¿cómo puede una institución tan importante desentenderse de todos los demonios, y ahí sí me gusta la palabra demonio, que ha creado, de un lado y del otro? Yo creo que el problema que tiene la Iglesia es el problema anterior, la disputa no resuelta, porque cuando los sectores progresistas le piden a la Iglesia que haga los católicos progresistas le piden a la jerarquía que haga una autocrítica, los conservadores dicen, bueno, pero también vamos a incluir la autocrítica a los montoneros. Y entonces esa tensión hasta ahora nos ha impedido que esa institución haga la autocrítica. Yo creo, Guillermo, que es la única salida. O sea, una institución que esté por encima de nuestras miserias y nuestro faccionalismo y haga una lectura correcta que, como decía el amigo José, no deje a ninguno de nuestros demonios afuera. Esto es todo lo que le podría decir, pero si tienen alguna pregunta se la voy a contestar.